Bueno, muchachos, buenas noches. En la clase de hoy, nosotros pues vamos a mirar la temática relacionada a la actividad de aprendizaje 2, que ustedes, em, pues, de la cual ustedes tienen que presentar una evidencia, em, siendo un video expositivo de algunos de los fenómenos físicos que en la guía se explican. Entonces vamos a revisar esa temática, vamos a proponer actividades de ejemplo para que pues, no nos quede tan complicado a quienes no hayan entregado aún ese video, entregarlo. Y asimismo, pues haremos las aclaraciones pertinentes a la temática anterior. Por cuestiones, perdón, por la temática tratada en la anterior clase, que fue el cuestionario, que era la evidencia 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, vamos a hacer la revisión de ese cuestionario. Pero entonces, quienes están conectados ahorita, del ATSO 11, ¿quiénes son? Y los demás, el 12, ¿verdad? Listo. Entonces, hay algunos compañeros, aprendices, que ya presentaron tanto el cuestionario, que es la evidencia 1, y asimismo ya presentaron el video expositivo. Entonces, felicitaciones a ellos porque están dentro de los tiempos, entonces pues asimismo se les va a evaluar. Hay que tener en cuenta los tiempos que se informan en en el cronograma, pues para evitar algún proceso con planes de mejoramiento, como ya les he mencionado anteriormente. Bueno, muchachos, entonces, referente al cuestionario, quienes ya lo presentaron, pues, ¿qué tienen para comentarnos? ¿Les pareció fácil, difícil? Instructor, buenas noches. A mí me Por- pareció muy bueno el cuestionario. Algunas estuvieron fáciles, otras tocó pues ya hacer lo que es las fórmulas para llegar al producto, pero sí para mí fueron sencillas. Correcto. En realidad, las fórmulas que tú te refieres, pues no eran muy complejas, ¿cierto? Algunas eran multiplicar y otras era pues, simplemente convertir de minutos a segundos, de kilómetros a metros y listo. Pues que eso, si nosotros pues observamos bien la temática que se comparte ahí en la plataforma, pues eso es sencillo. Pero entonces yo quiero hacer una retroalimentación sobre eso. Instructor, qué pena, parece que no estaba grabando la clase. Sí, ya le di grabar. Dame un segundito, a ver. Ah, sí, está grabando. Detener grabación me aparece acá. Sí está grabando, no te preocupes. Ah, ok, instructor, es que a mí me aparece acá que no. Sí, porque acá en las opciones no me sale la opción de grabar, sino de detener grabación. Eso quiere decir que sí estoy grabando. ¿Algún compañero que me confirme si le aparece que se está grabando la sesión? Buenas noches, instructor. Sí, señor, sí está grabando. Correcto. Listo, muchas gracias. Bueno,
Les voy a compartir entonces, como les venía diciendo, anteriormente vamos a hacer el análisis del cuestionario y de las respuestas. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces, yo tengo acá mm, mi material de formación, que ya lo conocemos, la ciencia de las cosas, y haciendo la revisión de esa temática, tengo las bases suficientes para poder desarrollar esas dos evidencias, que eran tanto el cuestionario como el video expositivo. Entonces, hagámosle la revisión al cuestionario para que se den cuenta que no es complicado. Acá, exacto. Entonces, ahí sí están viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, señor. Sí, Listo. profe. Entonces, muchachos, hagamos el análisis. La pregunta dice, el sistema de unidades del sistema internacional, ¿a qué elemento o unidad de medida se refiere? De acuerdo, perdón, en el sistema de unidades de medida internacional, ¿a qué elemento o unidad de medida se refiere cada una de las siguientes unidades? La K, ¿a qué hace referencia, muchachos? Temperatura. ¿Listo? La M, ¿a qué hace referencia? Longitud, muchachos. La S, ¿a qué hace referencia? Ya sabemos que es segundos, es decir, tiempo. La KG, imposible que la KG no sepamos, ¿no? Si todos nos vamos a las tiendas o a los supermercados a comprar los kilos en nuestros mercados para el hogar, ¿cierto? Entonces, eso hace referencia a masa. La NM, ¿a qué hace referencia, muchachos? Fuerza. Y la MS, obviamente, es metros por segundo, que hace referencia a velocidad, metros por segundo, ¿cierto? Entonces, miren que no es muy complicado, siempre y cuando yo verifique, pues, las temáticas que están ahí. Eh, bueno, ahora sí. La pregunta dice, ¿cuál es el símbolo de la unidad de medida para la cantidad de sustancia en el sistema internacional SI? ¿Cuál pensarían ustedes que es la respuesta? MOL. MOL. Eso es correcto, ¿cierto? MOL hace referencia a la cantidad de sustancia, de acuerdo al sistema internacional. Dame un segundo. ¿Quiere ingresar? Listo. Bueno, entonces, sigamos con la tercera pregunta, que dice, una magnitud escalar se representa en su totalidad por un valor numérico real. ¿Cuál de las siguientes unidades es una unidad escalar? Es un valor escalar, perdón. Valor escalar.
Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta cuando ese valor se denomina escalar, ¿cierto? Si tenemos nosotros claro ese concepto de valor escalar, entonces, pues nosotros ya por deducción asumiríamos que la respuesta correcta a esa pregunta es distancia, ¿sí? Vamos para la cuarta. La velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, si la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto, ¿qué pasa cuando es vectorial? Muchachos, si es vectorial, tiene dirección, carece de orientación y no tiene módulo. Vamos para la quinta pregunta. ¿A cuántos metros por segundo equivale la velocidad de un objeto que se desplaza a 50 kilómetros por hora? Ahí, ¿cuál era la operación que ustedes debían realizar? Convertir, muchachos. Convertir simplemente esos kilómetros por hora a metros por segundo. Y ahí, si yo hago esa conversión, tendría que tener en cuenta cuántos segundos tiene una hora. ¿Listo? Y cuántos metros tiene un kilómetro. Y con eso era suficiente para poder realizar o responder esa respuesta. Ahí la respuesta correcta, 1388 cor- kilómetros por segundo. correct- correcto, vendría siendo 13,88 metros por segundo. Una velocidad pues bastante alta, pero permitida pues, dentro de la ciudad. En la otra pregunta también nosotros tenemos que hacer el análisis, a ver a qué fórmula yo me debo redirigir para poder responder esa pregunta. Entonces dice, un camión que va a 50 kilómetros por hora y debe reducir su velocidad a 25 kilómetros por hora al pasar por un retén policial. Al pasar por un retén policial, si realiza la operación en 4 segundos, ¿qué camino recorrió en ese tiempo? Miren que dice que va a 50 kilómetros por hora y debe reducir su velocidad a 25 kilómetros, es decir, a la mitad para pasar por un retén policial. Entonces, en ese tiempo de reducción, si realiza esa reducción en 4 segundos, ¿qué camino recorrió en ese tiempo? 41,68 metros por segundo. 41,68 metros. Para eso, ¿cuál fue o cuál debería ser la operación pues, más correcta que nosotros realizamos? Igual que el anterior, muchachos. Convertir eso metros a segundos y dependiendo de del espacio que recorra en un segundo, pues eso tenía yo que tenerlo en cuenta para multiplicarlo por 4. Y esa era la respuesta. ¿Eh? Y con eso encontraba yo que era 41,68. La séptima pregunta decía, un objeto cae libremente y pasa por delante de un observador situado a 300 metros del suelo. A los 2 segundos pasa por delante de otro que está a 200 metros del suelo. Calcular la altura, ¿qué? Perdón, ¿dónde estoy? Calcular, sí,
altura desde la que cae. Entonces, en esta operación, miren que tengo que tener en cuenta que dice que el objeto pase por delante del observador a 300 metros del suelo y a los 2 segundos pasa por otro a 200 metros del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un segundo recorrió 100 metros, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo podía calcular la altura desde la que cae. La respuesta a esa pregunta, 382.45 metros. correcto, 382.45 metros. ¿Ven que no era difícil? Era sencillo. Incluso, pues, si nosotros prestamos la suficiente atención en el colegio o escuela, eh, hasta no era necesario revisar la temática, pues, que se comparte, porque se podía perfectamente realizar esas operaciones. Una persona sale de la casa y camina a una distancia de 300 metros. Cuando regresa, observa que en el reloj han transcurrido 10 minutos. ¿De cuánto fue su rapidez? Ya sabemos que la, 0.5 metros sobre segundo. ya sabemos que la rapidez viene siendo metros por segundo, y entonces, como en las demás operaciones o en los demás ejercicios, simplemente yo tenía que convertir. Y con eso yo podría llegar a los segundos y llegar a esa respuesta. 0.5 metros por segundo fue la velocidad. La novena pregunta dice, una partícula describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra. Para nosotros conocer lo que es el movimiento circular uniforme, también podíamos hacer la revisión en la temática y observar también el video que ahí se mostraba, o el ejemplo que se muestra. Dice, con velocidad angular, perdón, una partícula describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra, con velocidad angular es de 0,15 vueltas por hora. Calcular el número de vueltas que da en un día. Entonces, ¿qué tenía que tener en cuenta ahí yo? ¿Cuántas horas tiene un día? 24, ¿cierto? 3.6 vueltas por día. ¿Y cuál era la siguiente? Pues, operación sencilla, no había que hacer muchas fórmulas. ¿Qué operación iniciar? La mayoría absoluta de los miembros del Senado por el sí o por el no para que la misma se aprobara o se negara, lo que quiere decir que no hubo decisión frente a esta moción. Porfa, el compañero que llegó que desactive el micrófono. Vale. Correcto, la respuesta que nos compartió el compañero era correcta. 3.6 vueltas por día. Y la última pregunta que dice, las aspas de un extractor de caña giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Su velocidad angular es, pues si gira a razón de 90 vueltas por minuto, yo ahí tenía que tener en cuenta qué para poder realizar esa respuesta. Muchachos, como en las anteriores, todo era prácticamente hacer conversiones de minutos a segundos, de horas a minutos, de días a horas, ¿cierto? Y no era más. Y con eso yo iba a llegar ¿a qué? A la respuesta correcta, 9.4. Eso referente a la retroalimentación que teníamos que hacer, o pues que yo quería hacer con ustedes para la presentación de ese cuestionario. Ahora, veamos entonces
¿Qué prosigue ahora? Ya hicimos la revisión del cuestionario. Entonces, ahora hagamos la revisión y hablemos de ejemplos de aplicación de las temáticas de las cuales hay que presentar una evidencia 2, que es un video expositivo. Asimismo, vamos a revisar los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta para ese video. Algunos compañeros que también están presentes ahorita ya presentaron esa parte. Entonces, veamos la temática correspondiente. Bueno, entonces estábamos en la 1501, actividad 1, que era el cuestionario. Entonces, ahora vámonos a la 1501, actividad 2. Miren, ¿qué vamos a hacer aquí? Interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. ¿Cuáles? Todas las que tengan que tener en cuenta con la termodinámica, el movimiento, las leyes de Newton, ¿cierto? Y toda la información que podíamos encontrar ahí en la plataforma, el material compartido para estudio. Ahora, hay algo que es un anexo, y ese anexo tiene los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación se está mencionando que usted pues tiene que crear un documento en el que también va a documentar la creación de ese video, cuál es el objetivo, cuáles son las escenas que va a mostrar, ¿cierto? Pero si usted realiza un video pues, correctamente, puede hacerlo directamente en el video. No es necesario que usted presente un documento para soportar su trabajo, porque puede hacer lo mismo en el video. Entonces, en el primero usted muestra una introducción, en el segundo muestra el autor, en el tercero explica de qué va a hablar, y en el cuarto el video de ejemplo. De ese video de ejemplo es que ahora quiero que hablemos. Quiero que propongamos ejemplos para hacer ese video. En la temática de la ciencia de las cosas, tengamos presente simplemente para que se nos haga una idea, para hacernos una idea de lo que debemos presentar ahí, las cosas que se mencionan principalmente. Y con esas cosas que se mencionan principalmente, yo puedo hacerme una idea de cuál es el video que debo realizar. Ni siquiera tengo que ponerme yo a consultar en internet, a buscar qué video puedo hacer de ejemplo para termodinámica, qué video puedo hacer para cinemática, qué video. No, porque si usted hace la revisión de la temática, es sencilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comprender el concepto de la física no es complicado, porque es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales. Hasta ahí, suficiente con que sepamos esa parte. Ahora sí, vamos a la segunda. ¿Qué dice de variables físicas y de unidades? Dice, una variable física, como su nombre lo dice, es un dato que puede cambiar debido a su aspecto físico. Entonces ya sabemos que una variable es un dato que puede cambiar, no más. ¿Listo? No tenemos por qué pues, llegar a confusión si nosotros continuamos leyendo eso que hay, después no entiendo, que al consultar. No, con esto es suficiente. Ahora sí, marcos de referencia no la tengamos en cuenta. Ahora sí tengamos en cuenta esta. La tercera que dice magnitudes escalares y vectoriales.
Miren que la pregunta, una de las preguntas del cuestionario tenía que ver con eso de escalar, un valor escalar y también algo con un valor vectorial. Cuándo era vectorial y cuándo era escalar. Entonces, ¿qué nos dice acá? Todas las magnitudes son medibles. Son comparables con la unidad y la cantidad que contiene. Hasta ahí. No es necesario hacer profundización en eso. ¿Listo? Entonces, abajo en amarillo, ¿qué nos dice? Las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada. Es decir, tiene un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Con eso es suficiente. Ahora sí, vectores. Cuando hablamos de vectores, ¿de qué estamos hablando? De representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos. Entonces, por eso, un vector no tiene ni dirección, ni las otras cosas que mencionaban ahí en el cuestionario, porque ya sabemos que están expresadas por segmentos y no sabemos qué punto va a identificar cada segmento de esos vectores en una recta numérica. Y luego, las magnitudes vectoriales, que dice que además de tener el valor numérico y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido. ¿Listo? Suficiente con eso hasta ahí, con esa introducción a ese tema. Ahora sí, operaciones con vectores, pues realmente no es necesario que hagamos la lectura de esa parte de operaciones con vectores, porque en cuanto a cinemática y a los otros contenidos, ya vamos a ir entendiendo nosotros qué es eso de vector. ¿Qué dice que de la cinemática? Dice que es la rama de la mecánica, ojo, de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. Con eso, yo ya entiendo que la mecánica es cuando un objeto está en movimiento, una de las partes, conceptos básicos. Cuando ese objeto está en movimiento, ¿qué estoy yo mencionando referente a eso de cinemática? Que su posición cambia con respecto a otro en el transcurso del tiempo. Dicho de otro modo, si una persona pasa por un poste de energía en un tiempo determinado, indica que ese movimiento genera un cambio en su posición con respecto al poste. ¿Por qué? Porque el poste no se mueve y usted sí. Ahora sí, ¿qué es eso de movimiento uniforme? Movimiento uniforme, dice acá, el mundo está en constante movimiento. Todo cambia con respecto al tiempo y existen diferentes razones de cambios en los objetos. El movimiento uniforme o rectilíneo se da cuando un objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante. Entonces, un ejemplo acá. ¿Qué puedo hacer yo en mi video explicando esta parte? Esto mismo yo lo puedo mencionar en el video, ¿cierto? ¿Qué es el movimiento uniforme? Que el objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante. Y entonces, ¿qué ejemplo se les ocurre que yo puedo hacer para realizar ese video referente si yo quiero hablar de movimiento uniforme? ¿Qué puede ser ahí? Que avanza en la trayectoria con velocidad, puede ser el movimiento del despegue de un avión o un cohete. Velocidad constante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que dice que velocidad constante, debido a que su aceleración es nula, es de notar que el movimiento rectilíneo uniforme, la dirección también es constante. Es decir, nunca va a estar de un lado para otro, de un lado para otro, sino en una sola dirección y con una velocidad constante. ¿Cierto? Ahora, ¿Se puede decir que puede ser el movimiento de un carro? mira que el movimiento de un carro, si yo hago ese ejercicio, pues no puedo No hablar sería, exactamente del movimiento rectilíneo uniforme porque no hay una velocidad constante. por lo que no es rectilíneo. Correcto.
y no está en una sola dirección. ¿Listo? Veamos ahora acá. Caída libre. Esto es súper fácil, ¿cierto? Yo en el video o en el video que se les pide a ustedes para evidencia de esta temática, no se les está pidiendo que explique cada una. No tiene que hacer un ejemplo de cada una. Si usted habla de cinemática, pues bueno, hace un ejemplo de unos 2 tipos de esos movimientos. Si se hace dinámica, hace un ejemplo, un ejemplo de unas 2 partes de esos tipos de dinámicas también, ¿cierto? Pero no hay que hacerlos todos y es algo sencillo. De ahí que pues, mi propuesta hoy en esta clase es que hablemos de ideas de cuándo pueden existir ese tipo de movimientos, ¿cierto? La caída libre, ¿qué dice acá? Que es el movimiento influenciado por la aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad, muchachos? ¿Hacia dónde hace avanzar los objetos? Cualquier objeto. Hace presión hacia la Tierra. Es decir, si un meteorito llega a pasar la capa de ozono, la atmósfera, dentro de la atmósfera de la Tierra, la gravedad hace presión hacia la Tierra a que aumente su velocidad al caer. Correcto, correcto. Esa es la aceleración de la gravedad, lo que atrae los objetos hacia la Tierra, ¿cierto? Entonces, yo tengo algo, a todos se nos ha caído algún objeto alguna vez, de las manos, o lo estoy cargando y tengo unas 3 cosas sobrepuestas y se me cae una, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí de un video para expresar lo que es la caída libre, mencionando aquí que, pues, ya dijimos que es influenciado por la aceleración de la gravedad. Un ejemplo de caída libre, muchachos. Una pelota, cuando está una pelota Cor- de básquetbol. Correcto. Una pelota de básquetbol pues, constantemente está pues rebotando contra el suelo, porque pues igual cada vez que yo la suelto, ella cae, ¿cierto? Ahí miren que hay 2 tipos de movimiento, ¿cierto? Porque cuando yo suelto esa pelota, hay algo que la hace volver a avanzar hacia arriba. Entonces no puedo explicar solo caída libre con ese movimiento, sino 2 tipos de movimiento, de cinemática. ¿Cierto? Ahora, algo que se caiga y que no se levante ya del suelo, pues eh, el celular, el celular no rebota en el suelo, se me cae y ahí queda, ¿cierto? Algo pesado, voy al mercado, estábamos hablando de masa, voy al mercado, estoy cargando un bulto de arroz y si se cae ese bulto, caída libre, ¿cierto? Cualquier cosa que yo suelte o cualquier objeto influenciado por la gravedad, alejado del suelo, cuando cae, caída libre, ¿cierto? Un balón, cuando cae, caída libre. Una piedra, mejor antes que un balón, digamos una piedra. Si yo estoy viviendo en el 5º piso de un edificio, saco la mano por la ventana y suelto una piedra, ¿qué pasa con esa piedra? Caída libre, ¿cierto? Otro ejemplo. Son ejemplos sencillos que se pueden hacer en ese video. Instructor, ahí dentro de la piedra, el balón entra como en acción y reacción, ¿sí? Al Exacto. caer y rebotar, mientras que la piedra no, ya que se mantiene quieta, no tiene una reacción. No tiene una reacción. Exacto. Esos son ejemplos, miren, de movimientos de caída libre. Ahora hablemos del movimiento curvilíneo. ¿Qué dice del movimiento curvilíneo? Dice que en esta clase de movimiento se encuentra el parabólico, el oscilatorio y el circular. Dice que en los que se describen movimientos curvos, por eso es parabólico, oscilatorio, circular, porque es curvo, ¿cierto? Indicando que en su trayectoria inciden rayos de curvatura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo de ejemplo para el movimiento curvilíneo?
Listo, muchachos. Me pongo a pensar, no, se me complica, no lo entiendo. Pues bueno, el movimiento curvilíneo no lo comprendo correctamente, vámonos con el otro. ¿Qué dice el otro? Dice movimiento de proyectiles. ¿Listo? ¿Qué dice sobre eso? Dice que el movimiento de proyectiles se describe un movimiento parabólico donde la partícula hace un movimiento con componente horizontal y vertical. ¿Listo? Ese es el movimiento de proyectiles. El movimiento y distancia del recorrido va a depender en gran medida del ángulo y de la velocidad de lanzamiento. ¿Qué es lo que normalmente en diciembre eh, Pero es que ahí influye también en la atmósfera, la presión que estábamos hablando ahorita, porque sube, pierde velocidad y con la gravedad la bota otra vez hacia abajo, ¿sí? Sí, también influye, ¿cierto? Ya depende de la perspectiva desde la que tú veas el ejercicio que estás realizando, cuál de esos movimientos puedes explicar con ese ejemplo que hagas en ese video, ¿cierto? Pero entonces, otro movimiento, hagamos el ejercicio de lo que yo les estaba mencionando ahorita, teniendo en cuenta que dice que un componente horizontal y vertical. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué nosotros prendemos en diciembre normalmente? ¿Cómo se Los llaman juegos, esos? los voladores, los juegos pirotécnicos. Exacto. Ese puede ser un ejemplo, ¿cierto? Claro que ahorita para hacer el video se nos puede mm, presentar un problema pues, para conseguir ese tipo de cosas, pero entonces cuando tenemos niños en la casa, los niños normalmente juegan con pistolitas de agua o pistolitas de dardos de espuma, ¿cierto? Y ellos, cuando disparan, también están haciendo el ejercicio de ese tipo de movimientos. Y miren que ahí ya aparecen muchos más movimientos aparte de proyectil. También puedo yo explicar el curvilíneo porque el dardo sube y tiene una curvatura y cae, ¿cierto? El proyectil solo cuando sube. O también puedo tener en cuenta yo mire, el movimiento circular uniforme. ¿Qué dice del movimiento circular uniforme? Dice que describe la trayectoria de un objeto alrededor de un eje que cuenta con un radio y una velocidad constante, lo que permite el giro de la partícula. ¿Qué puedo yo presentar de ejemplo para ese movimiento circular uniforme? Sería como un trompo. Puede ser un trompo, movimiento circular uniforme. Está girando a través de un eje. ¿Cuál sería el eje? Pues la punta de ese trompo, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuál sería el radio? Pues ese radio sí lo tendríamos que calcular porque pues no tiene solo punta el trompo, sino que también tiene un cuerpo. Ese cuerpo tiene un eje central o digamos un punto central y a partir de ese punto nosotros podemos calcular el radio. Y la velocidad, pues que ya depende de la fuerza con la que yo haga. Miren que son ejemplos en que en una sola cosa o en un solo video, yo puedo explicar muchos movimientos, porque aquí ya entró, cuando hago yo girar el trompo, ¿de qué estoy hablando? Pues de fuerza, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué dice de la dinámica? La dinámica nos presenta a nosotros la ley de Newton, que dice que los principios matemáticos de la filosofía natural, ¿cierto? Eso pues nos presenta a nosotros Newton cuando dice que el movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo. Hasta ahí. No voy a leer mucho más, ¿cierto? Porque si leo mucho más ya puedo irme a confusión, ¿listo? Pero con saber que define el desplazamiento de dos cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo, y es relativo, listo. Con eso ya suficiente y ya tengo claro lo que es el movimiento. Los conceptos básicos
sobre esos tipos de movimientos o lo que pueden o que hacen parte de esos tipos de movimientos. El peso, la masa y la gravedad. Y hay un video que no tarda más de 2 minutos ejemplificándonos ese tipo de conceptos básicos. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Dice, la causa de la aceleración se debe a la fuerza neta que se aplique. Con eso es suficiente hasta ahí. Miren que dice que la causa de la aceleración se debe a la fuerza neta que se aplique. Entonces, ¿qué ejemplos se nos ocurre a nosotros para presentar en un video la explicación de esta segunda ley de Newton? ¿Cuál puede ser? Pues yo no sé si usted, pero yo creería que la bicicleta se le aplica fuerza y con esas que se va avanzando, ¿no? Entre más Mm, fuerza aplique, más avanza. Pero ahí dice que un cuerpo pesado, entonces se referiría a algo más voluminoso. Mm, correcto. Ese de la bicicleta entraría En a otro velocidad. en velocidad, correcto. O si yo voy a explicar la primera ley de Newton, que es el movimiento, ¿cierto? Pero entonces, si voy a explicar esta segunda ley de Newton, miren que tengo que tener en cuenta que dice que a la fuerza neta que se aplique. Entonces, si yo estoy jugando fútbol, ¿qué es lo que yo hago mover en el fútbol? El balón. El balón. ¿Y qué fuerza se aplica sobre ese balón? La Ese se patada. aplica una patada, fuerza de aceleración, se acelera el balón para que coja velocidad. Correcto. ¿Ven? Y entonces, con patear un balón, ya tengo yo un solo video sencillo de 5 o 10 segundos y lo demás me dedico ya a explicar o a crear diapositivas. Ahí en PowerPoint pongo ese video de 10 segundos y ya explico todo lo demás. Lo guardo como video y eso es lo que lo subo a YouTube. Pues para que se facilite la presentación de esa evidencia. No es más. ¿Ven? Ahora sí, veamos qué dice del equilibrio. Esto también es muy fácil. Dice que en las personas es la capacidad de permanecer erguido y estable mientras se realiza movimiento o acciones. Esto se logra variando un punto de gravedad. Visto de otro modo, es que un cuerpo mantiene una posición estable ante las fuerzas que actúan sobre él. Hasta ahí, no me voy a alargar más. Entonces, ¿qué ejemplo de equilibrio puedo mostrar? Bueno, si yo me voy a esa parte, entonces obviamente pues nada, ninguno de nosotros somos malabaristas, pero cuando vamos al circo, ¿qué vemos nosotros? Un hombre Sí, caminando. un hombre caminando por una cuerda, ahí donde entra la gravedad. Sí, si usted pierde el equilibrio, se va al suelo. Exacto, mire. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo puedo buscar un video de que el equilibrista cayó, ¿cierto? Y en ese solo video yo puedo dar explicación de el equilibrio, de la fuerza de gravedad y puedo explicar las fuerzas que él aplica para permanecer estable. ¿Listo? Suficiente. Miren que no es largo, ¿ven? El ejercicio para presentar ese tipo de evidencias. Hablemos de la tercera ley de Newton. Dice la tercera ley, se refiere a la acción y reacción. Ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? Acción, reacción, en un ejemplo aparte. Sí, Entonces, señor. miren, un globo es muy alto, ¿qué pasa? Talla, ¿cierto? Un globo que si yo lo pincho, ¿qué pasa? Pues hace un movimiento ahí, pues, acelerado y cae, ¿cierto? Otros ejemplos son de la tercera Newton, de la tercera ley de Newton, que hablan de acción-reacción, ¿cierto? El ejemplo del balón de básquetbol, cuando lo tiro al suelo y él solito rebota, ¿ven? Ahora sí, hablemos de
Bueno, para no alargarnos tanto, esto, la gravitación universal. ¿Qué dice esa ley de gravitación universal? Dice, Newton relaciona la fuerza de gravedad con el peso, indicando que ésta depende de la fuerza con la que se atraen los cuerpos a una distancia, ¿cierto? Ya habíamos hablado sobre eso de la gravedad también. Entonces, con ese mismo ejemplo que mencionamos anteriormente sobre la fuerza de gravedad o la caída libre, pues puedo también hablar de la tercera de Newton. ¿Ven? Ahora sí, conservación de la energía. Entremos nosotros al trabajo efectuado por una fuerza, constante o variable. La fuerza puede ser. Entonces ya sabemos que el trabajo, cuando estamos hablando nosotros de física, se representa con una W y que dice que es una magnitud escalar resultado de una fuerza que se aplica. Con eso, miren que la energía cinética, ¿cierto?, ya entra aquí en acción, cuando nos dice que con respecto al trabajo es la relación del movimiento con la fuerza que lo interviene. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fuerza? La patada que habíamos dicho. Esa fuerza o esa energía potencial, ¿a qué me lleva? A que ese cuerpo se desplace o se mueva. Miren que ahí ya puedo yo también hablar de movimiento. Se mueva por consecuencia de ¿qué? De la energía cinética. Es decir, de la fuerza que se le aplicó a ese cuerpo. Y miren que con un solo ejercicio son muchos los ejemplos que yo puedo dar acá. ¿Sí? Ahora sí, de la termodinámica. Dice que se puede transformar en energía mecánica aplicando también la ley de conservación de la energía, haciendo una acotación que con el aumento de algunos de los tipos de energía debe haber una reducción a alguna de otras formas de energía. ¿Qué pasa con eso de la energía? Nosotros tenemos parámetros termodinámicos. ¿Qué es eso de los parámetros termodinámicos? Son magnitudes físicas de carácter macroscópico que se pueden medir en un sistema termodinámico. Hasta ahí, ¿listo? Ya sé que son magnitudes que se pueden medir en un sistema termodinámico porque estoy hablando obviamente de la termodinámica. Entonces, vamos nosotros a las escalas termométricas, ¿cierto? Cuando nosotros pues estamos enfermos y nos miden la fiebre, ¿qué están haciendo? ¿Ese termómetro con qué cuenta? Con este tipo de escalas termométricas, que lo que hacen que es medir pues, la temperatura a la que se encuentra un cuerpo, ¿cierto? La temperatura es una magnitud física escalar que indica el grado de agitación de las moléculas en un cuerpo. Ahora, hablemos de procesos termodinámicos. Dice que son los procesos de cambio o evolución en las magnitudes y propiedades termodinámicas de los cuerpos, debidos a los sistemas que se componen. Por ejemplo, si yo quiero hablar de este tipo de procesos termodinámicos, es que, ¿qué hace una mujer? Pues no, ¿qué hacemos nosotros, tanto hombres como mujeres, cuando estamos en la cocina y vamos a prepararnos un caldo? Lo primero que Invierte agua en una vasija, le aplica calor, que es la candela, y ella tiene una reacción. Al calentarse el agua se evapora y empieza a hervir. Se es empieza a hervir y a evaporar. Perdón. correcto. Entonces mira que con un solo ejemplo, otra vez, un solo video que me puede servir de base para hacer explicación de muchos de los fenómenos que tú nos comentas, ¿cierto?
que tiene que ver con procesos termodinámicos, con la reacción, con el calor y con todo lo que nos menciona el compañero. ¿Ven? Ahora sí, sobre el electromagnetismo, o eso que hablamos de lo que es electromagnético. Eso igual nosotros constantemente tenemos experiencias o tenemos contacto con alguno de estos tipos o fenómenos, ¿cierto? ¿Qué dice que es el magnetismo? Es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión, hasta ahí, sobre otros materiales, ¿cierto? ¿Qué puede hacer el video? Pues me compro 2 imanes. ¿Alguien quiere entrar a la clase? Ya lo acepté, instructor. Instructor, por ejemplo, el metro de Medellín utiliza electromagnetismo para superponerse a los rieles, aplicando velocidad. Entonces, con eso coge más velocidad. Usa 2 imanes que lo hace que gravite, que esté como flotando. ¿Sí? Correcto. Sí. Entonces, mira ¿qué se puede hacer ahí? Pues obviamente voy a buscar, no tengo acá cómo grabar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hago? Pues si la voy a explicar, si está bien explicada, me consigo un video corto en el que se muestre alguno de las características que estamos mencionando y hago una pequeña explicación sobre eso. Y con eso, obviamente teniendo en cuenta que pues me presento, le doy un título y voy a hablar de tal cosa y esta cosa es esto, estoy cumpliendo con lo que se pide para la evaluación de esa evidencia, ¿cierto? Que es el objetivo, el título, de qué va a tratar su video, ¿cierto? Pero como les mencioné anteriormente, no es necesario que hagamos la documentación si yo en el video hago todo eso completo. Y como ya vimos en el ejemplo, con un solo tipo de reacción física que yo tome es suficiente para explicar más de uno de esos conceptos que vimos sobre la física. ¿Ven? Entonces no tengo que hacer ni uno, ni dos, ni tres videos. Con uno solo tengo material para explicar muchas cosas de esas. Y de ahí los ejemplos. Muchachos, ese video tiene un plazo. Veamos acá. La 15. Acá está. Para que lo tengamos en cuenta. Miren, el video expositivo está habilitado a... Perdón, aquí la fecha ya está sobre el tiempo, porque estaba para noviembre. Bueno, hablaré con pues, el comité curricular a ver si autoriza para poder poner la fecha hasta hasta el 29 de este mes, para que eso quede entrega a tiempo. De lo contrario, esa evidencia está habilitada para que se entregue fuera de tiempo. E igual, si usted la entrega fuera de tiempo, yo se la voy a evaluar normal. No se la voy a evaluar fuera del tiempo porque pues la explicación la estamos dando ahorita. ¿Listo? O la retroalimentación. ¿Listo, muchachos? Ahora Instructor, sí. una Ajá. preguntita. En la clase de ayer hablamos con el instructor líder Sí, porque hay 2 actividades también que le siguen al video expositivo, que es la bitácora y el informe de laboratorio. Yo ya subí el informe de laboratorio y la bitácora. El instructor me dijo que le informara al instructor Edwin de que él habilitó ya y ya se cargó hasta la bitácora, que hacen parte de la guía, que es lo consecutivo al video de experimento de aplicación sí, de eh, acuerdo. en, en la clase de ayer que vimos con él. Listo. Sí, de acuerdo al cronograma, pues las clases las estamos teniendo en cuenta de acuerdo al cronograma. Igual, hay unas evidencias, como lo mencioné aquí al iniciar la clase, que ya algunos compañeros la entregaron, algunos la entregaron en el año anterior también,
¿cierto? Y lo que estamos haciendo es una retroalimentación para que quienes no hayan podido hacer esa entrega la hagan ahora, y quienes ya la entregaron, hoy estuve evaluando las entregas de esos videos expositivos. Entonces, quienes hayan entregado, ahí les debe aparecer ya su evaluación, y asimismo, pues, quien no, ya le aparecerá si la entrega dentro del tiempo. Si no la entrega, ahí quiero mostrarles algo. Denme un segundito. Porque pues Sí, la idea, instructor. Yo, sí, yo hoy estaba revisando las actividades y yo las tenía sin calificar y ya hoy me aparecieron calificar el video. correcto. ¿Ves? Entonces, miren, ¿a qué voy? A esto, ¿cierto? Algo importante. Entregue su evidencia a tiempo y evite planes de mejoramiento. ¿Por qué? Porque los planes de mejoramiento obviamente nos llevan a nosotros a procesos tediosos que, pues, si se sigue el reglamento, posiblemente nos condicionen o nos cancelen matrícula, y si estamos nosotros aquí es porque queremos aprender, queremos continuar aprendiendo y queremos terminar este proyecto, ¿cierto? Entonces, muchachos, la invitación, bueno, pendiente queda de mi parte hablar con el personal encargado, a ver si es posible que habilite nuevamente hasta fin de este mes por lo menos la entrega de esa evidencia para que quede a tiempo. De lo contrario, no se preocupen que yo se las voy a evaluar como si fuera a tiempo. ¿Listo? No la voy a evaluar o no voy a tener en cuenta que está entregada fuera de tiempo para, pues, apuntarle un puntaje menor. ¿Listo? Sí, señor. Gracias, instructor. Pero muchas gracias. Ok. Preguntas, muchachos. ¿Ninguna? Por mi parte, no, señor. Por mi parte también todo muy claro, instructor. Listo. Entonces, muchachos, no siendo más, ya le estaré informando, ya le estaré informando al compañero vocero cuando ya esté el video disponible ahí en YouTube para que lo retroalimenten, y también para que lo compartan ahí en el grupo para los compañeros que no pudieron conectarse a la clase, y pues les quede claro prácticamente la temática. Yo creo que con la explicación que hicimos ahorita, con la socialización que hicimos con ustedes, queda más que claro que no es necesario ponerme a buscar en internet con qué ejemplo puedo explicar esta cosa y con qué ejemplo puedo explicar esta otra, porque miren que es sencillo comprenderlo, y con un solo video puedo explicar varios de esos tipos de movimientos o de, pues, fenómenos físicos. ¿Listo, muchachos? Pues no siendo más, entonces damos terminada la sesión. Ya nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, instructor. Hasta luego. Feliz noche. Instructor, muchas gracias, que esté muy bien. Feliz Bueno. noche. Feliz noche a todos, muchachos.